Vamos a hacer más grande, vamos a hacer menos, qué sé yo, 23, ¿sí? La raíz cúbica de 23. Un poquito, bueno, lo vamos a agrandar, ¿sí? Nosotros vemos que acá está la raíz, ¿sí? Entonces, vos tenés que fijarte dónde, por ejemplo, nosotros tenemos la propiedad esa que dice que si la función es continua, creciente y convexa, la iteración de Newton converge independiente del valor inicial, ¿sí? Pero bien, ¿dónde es eso? Creciente, convexa y continua. Desde cero a más infinito, ¿sí? Entonces, cualquier punto que yo tome desde cero a más infinito, ¿sí? La sucesión va a converger, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el cero? ¿Qué pasa en el cero? ¿No es creciente? O, No, la derivada es cero. mm, Entonces, si la derivada es cero, el método de Newton no está definido. ¿Sí? sí, sí. Entonces, en el cero no podés usarlo. ¿Sí? Perdón, dijiste que tiene que ser creciente, convexa ahí. Y continúa, como dice el teorema. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si es creciente, convexa y continua, entonces este, el método de Newton converge para cualquier valor inicial. Y para todos los puntos que están acá, ¿sí? Y siguen para arriba, ¿sí? Es siempre convexa y continua y creciente. Pero acá, por ejemplo, en este sector, ya no es convexa, ¿sí? Acá desde cero para el otro lado. Entonces vos tenés que analizar, ¿sí? Mirando gráficamente, qué es lo que pasa, ¿sí? Por ejemplo, acá como es creciente, continua y convexa, los métodos de Newton, si tomamos un punto inicial acá, arranca y converge. En el cero no, porque justamente la derivada se me hace cero, ¿sí? Y entonces el método de Newton no está definido. Para los valores de acá, ¿sí? Para los valores de acá, hay que fijarse, ¿sí? ¿Qué pasa con la tangente? Si la tangente tiene justo la raíz, porque ¿qué hace el método Newton? Calcula las raíces, ¿sí? Aproximando a la recta tangente y viendo cuál es la raíz de la recta tangente, ¿sí? Si la recta tangente en estos puntos corta al eje X en un valor de 0 o más chico que 0, entonces ahí no va a converger. Pero si la raíz de la recta tangente, por ejemplo, la recta tangente sea por acá y me cruce acá, donde está el cursor, ¿sí? Entonces acá sí va a converger, ¿sí? Porque el siguiente, el x1, va a ser
justamente este punto, ¿sí? Si justo corta al eje X acá, o sea, la raíz de la recta tangente es por acá. Si la raíz de la recta tangente en el punto inicial es acá o por acá, ya no converge, ¿sí? Por eso se pedía gráficamente, por eso se pide gráficamente, ¿sí? ¿Se entienden? Sí, se me acaba de cortar un poco de internet, pero te entendí hasta donde llegué a escuchar. O sea, vos tenés que analizar acá, sabemos que converge siempre. En el cero no. Y para estos puntos hay que fijarse si justamente la recta tangente, la raíz de la primera recta tangente, corta al eje X, o sea, si la raíz es negativa o es positiva. Si es positiva, entonces para esos puntos también va a converger. ¿Sí? Pero si es, por ejemplo, para los puntos que están por acá, parece que la recta tangente, ¿sí? La raíz de la recta tangente va a estar por acá, ¿sí? Como por acá, donde está el cursor, ¿sí? Entonces, para esos puntos, el método Newton va a converger. Pero, por ejemplo, si tomamos un punto inicial por acá, ¿sí? La recta tangente parece que va a cortar en -4, ¿sí? Y ahí ya no va a converger, en esos puntos no va a converger, ¿sí? Ok. ¿Se entiende? Acá yo puse raíz de 23, pero hace como que esto fuera R, entonces vos ya sabés que va de 0 y donde cruza al eje X es en el R, ¿sí? Sí, sí. Después creo que va por el mismo lado, pero el 12B no me salió. No sabía Entonces dónde. ves también de la guía. Sí. A ver el 12B que dice. El 12B dice mostrar que si xn es la sucesión generada por el método Newton para la función arco tangente de x con x0 igual a alfa, se cumple que se cumple que xn es igual a -1 a la n por alfa. Bien, y eso hay que ver cómo definiste acá. ¿Sí? A ver, si nosotros en el A, ¿qué hicimos? Utilizar el teorema de valor intermedio para demostrar que tiene una raíz en intervalo 1 menos raíz de 3. Ah, claro, y acá, claro, alfa es la raíz, está bien. Entonces mostrar que si xn es la solución generada por el método de Newton para la función arco tangente, ¿sí? O sea, buscamos la raíz del arco tangente con justamente x0 igual a alfa, entonces, ¿sí? Acá tenemos que mirar un poquito más, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Un segundo. Entonces, este era el ejercicio 12. Bien. Entonces, el 7B, acá está.
Bien. Entonces, vamos a ver. Voy a compartir la otra pantalla. Y acá vamos. A ver. Vamos a compartir de vuelta. Entonces, de acá, ¿sí? Tenemos que mi xn, ¿sí? Es igual a xn menos 1, ¿sí? Menos, y acá f de xn menos 1, ¿sí? Sobre f' de xn menos 1, ¿sí? Que esto no es otra cosa que xn menos 1, ¿sí? Menos arco tangente, ¿sí? De xn menos 1 por 1 más xn menos 1 al cuadrado, ¿sí? Es la derivada de, o sea, la derivada es 1 sobre eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver. Si yo tomo sea alfa, alfa, ¿sí? X0 igual a alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Como es raíz, ¿sí? de la función original, tengo que 0 es igual a arco tangente, ¿sí? De x0 menos 2 por x0 sobre 1 más x0, ¿sí? Eso por lo que habíamos visto en el inciso A, ¿sí? Entonces, Al de cuadrado, acá, ¿no? El ¿eh? último. X0 al cuadrado, puede ser. El Ah, último sí, que x0 al cuadrado, me olvidé. Acá es al cuadrado. Entonces, de acá al cuadrado, ¿sí? Entonces, de acá, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Que si pasa esto, significa, ¿sí? Que arco tangente de x0 por 1 menos, no, 1 más x0 al cuadrado menos 2x0 es igual a 0, ¿sí? Porque si esto es igual a 0, hago esta cuenta y me queda lo de arriba que tiene que ser igual a 0, ¿sí?
Sí. Entonces, de acá, ¿sí? Nos queda lo mismo. Vamos a escribir, vamos a repetir. Nos queda, vamos a sacar uno de acá y lo vamos a poner del otro lado de la igualdad. Igual a x0. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos acá, ¿sí? Que eh, todo esto, ¿sí? Todo esto es igual a x1 por el método de Newton. ¿Sí? Entonces de acá tenemos, ¿sí? Si yo miro esto, perdón, es igual a, no al revés, a menos x1. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, vamos a ponerle 1. ¿Sí? Entonces, por 1, por 1, tenemos, ¿sí? Que menos 1 por x1, ¿sí? Es igual a mi x0. ¿Sí? Y entonces hay que probar por inducción. Ahora, vimos que para el primer caso pasaba. Supongamos, ¿sí? Que para el caso enésimo pasa. Entonces, por inducción, ¿sí? Por inducción, tenemos, suponemos, ¿sí? Que este, en este caso, bueno, acá, perdón, acá me faltó una cosa, ¿no? Entonces de acá podría poner x1 igual a menos 1 por x0. ¿Sí? Es pasar el menos 1 para el otro lado. Entonces, por inducción suponemos que, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Suponemos que x, xn es igual a menos 1 a la n por x0. Y tengo que probar y ver. Ahí va. Hola Juan, ¿Cómo va? ¿Todo bien? todo bien. Y ver que x, xn más 1 es igual a menos 1 a la n más 1 por x0. Esto es lo que tenemos que probar. ¿Sí? Por inducción. ¿Se entienden? Que eso se lo dejo como tarea. Sí, sí. Ok. Gracias. Tenés que probar si el n es par, si el n es impar, y ahí te va a dar. ¿Sí? Dale. Gracias. No, por favor.
¿Alguna otra duda? Profe, yo acabo de entrar. ¿El que acabaron de hacer es el 12B? El 12B, sí. Ah, joya, joya. Yo después tengo el laboratorio, pero si quiere alguien preguntar de la práctica que ya estamos. ¿Alguien tiene dudas? Yo también tengo dudas, pero con laboratorio. Laboratorio. Bueno, si nadie tiene dudas, vamos al laboratorio. Ay, cómo cambia la foto por el video. No, no. ¿Quién, yo? Sí. Basta que te veía ahí muy solito, dije, "No, voy a poner la cámara, si te acompaño". ¿Cómo me costó entrar, Ya estamos. Sí, pero ahora esta, por ejemplo, la grabé en YouTube y ya la subimos a la clase. Bien. Del laboratorio no me salió Decime. el 9C, el hacer el gráfico, no podía hacerlo. A ver, vamos a ver. ¿El 9? ¿Cuál? El C. El 9C. Ah, bien. Esto es con el método de la bisección, ¿no? ¿O qué? Método de la Sí, bisección. sí. A ver. Sí. Acá, ¿sí? A ver si vamos a ver si yo tengo un método de la bisección acá para correrlo. Yo estoy buscando uno igual, sí. Laboratorio. A ver si este. No, este no funciona. Este es el 8. Acá, a ver, yo tengo uno, pero este hay que modificarlo. Si lo modificamos, a ver. Ya está modificado, a ver. No, ya está modificado, sí, es este. Bien, yo lo llamé Lab 82, ¿sí? Entonces vamos a correrlo, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la función? Que no me acuerdo. La función es 2 tangente menos 2x menos tangente x. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a graficar, o vamos a poner f igual a, para que yo no compartí, boludo. Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces f igual a arroba x arroba x 2 punto por x, por si el x es un vector, ¿sí? Menos tan
de X. ¿Sí? Entonces ahí definí la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor inicial le pusimos? ¿De dónde tiene que estar el valor inicial? El intervalo es el 0,8 a 1,4. 0,8, 1,4. Vamos a ponerle 1. Mándale el que quieras. ¿Sí? Entonces acá, no, claro, 0, porque es bisección, qué boludo. Sí, Entonces 0,8. acá es igual 0,8, ¿sí? Y B igual a 1,4, ¿sí? Vamos a controlar que justamente me dé uno positivo, otro negativo. Entonces F de 0,8 o F de A y F de B, a ver qué nos da. Y nos da uno positivo y otro negativo. Entonces, vamos a graficar la función, ¿sí? En ese intervalo. Entonces, ¿cómo grafico la función? Primero voy a generar el valor de X, ¿sí? Entonces, X lo voy a hacer que vaya, ¿sí? De 0,8 en intervalo de 0,1 o de 0,01, ¿sí? Hasta el 1,4. ¿Sí? Entonces acá estoy haciendo generar los valores de X, ¿sí? Generaba un vector de 61 coordenadas. Y ahora voy a graficar eso. Entonces voy a graficar la función. Vamos a hacer plot, ¿sí? Y acá vamos a poner X, f de X. ¿Sí? Entonces le ponemos así. Tarda un ratito. Siempre la primera gráfica tarda un cacho. Ahí está. Ahí lo largo. ¿Sí? Entonces, acá graficó en el intervalo 0,8, 1,4, ¿sí? Vemos que acá hay una raíz, ¿sí? Entonces, ahora vamos a correr el método de bisección, ¿sí? ¿Alguien ve el plot? Yo no veo el plot, no sé si... Yo creo que veo a todo hilado, pero bueno, no sé. No capaz que Porque está sin tirado. querer recargué la página. Cambió el A plot ver. porque tenés que cambiar la página para que estás mostrando en Command Windows y el plot es una ventana nueva. Ah, claro, claro. Bueno, vamos a ver, vamos a verlo, a ver. Vamos a dejar de compartir. Y entonces vamos a compartir nuevamente. Tic. Una ventana. Ahí se ve.
A ver. Ahí está el plot, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que lo graficó y acá parece ser que hay una raíz, ¿sí? De la raíz, ¿sí? Bien. Ahora vamos de vuelta al programa. Y vamos a correr la función. ¿Sí? Entonces, esta es mi función de bisección. Mía. Entonces, acá F y acá le vamos a poner que sea el error 0.00000000001. Total, es la Esos son computadora. muchos ceros. No, pero es la computadora la que trabaja. Se la ¿sí? banca, se la banca. Y entonces acá le vamos a poner 1000 iteraciones, ¿sí? Para que vean que no es tan pesado, espero. ¿Sí? Y vamos a correrlo. ¿Sí? Bueno, ahí pues porque no le puse punto y coma dentro del programa, se ve. Y ahí me generó, ¿sí? Un vector de 45 iteraciones. O sea, en la 45 llegó. Bueno, lo logró. ¿Sí? Podría ponerle más, con menos error. Bueno, y ahora para graficarlo dentro de la función, usamos la herramienta hold on. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a graficar? Yo quiero graficar la sucesión, ¿sí? Que está guardada en result, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner plot, ¿sí? Y acá vamos a poner, mi variable X va a ser la primer fila de result, ¿sí? Entonces vamos a poner result, ¿sí? Y acá le vamos a poner 1, 2 puntos, ¿sí? O sea, la primera fila y todas las columnas. Versus, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mi imagen? Va a ser result, ¿sí? La segunda fila, entonces 2, 2 puntos. ¿Sí? Acá le estamos diciendo con los 2 puntos todas las columnas. ¿Sí? Y le vamos a decir que lo grafique como con puntitos. ¿Sí? Entonces le vamos a poner así, que lo va a graficar con asteriscos. ¿Sí? Entonces, si hacemos esto, le damos Enter, ¿sí? Ustedes díganme si aparece el gráfico y si no, lo comparto y lo vuelvo. Apareció. ¿Apareció? Sí, sí. Fíjense que acá muestra, ¿sí? Los puntos, las iteraciones, ¿sí? Y yo hago un zoom. ¿Sí? Acá muestra cómo fueron las iteraciones. Primero, hay que ver qué es lo primero que tomó. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Si yo hago acá result, vamos a hacer result de 1, no, acá vamos a poner 2 puntos. 1, para decirle la primera columna, que es el 1,10, 0,23. Entonces, vamos a ver. El primer valor fue este. Entonces, ahí está. El primer valor fue este, el segundo fue este, y así fue aproximándolo. ¿Sí? Pero la herramienta para graficar, o sea, para hacer otro gráfico dentro del primer gráfico que teníamos, es hold on, ¿sí?
Y si uno quiere decirle no, ya no grafiquen más en ese gráfico, grafica en otro, tenemos que decirle hold off. ¿Sí? ¿Se entienden? Ok. Bien. Para que te guarde el resultado en result, vos ponías al final del programa, ¿qué? Result nada más. ¿Y cómo ponías al final del programa? Porque yo Claro, tengo. yo, a ver, el programa lo había puesto así, porque ustedes, yo lo había hecho un poquito más general porque vi que ustedes querían dar una frase de salida, ¿sí? Si no resultaba. Entonces, la variable de salida puede ser varias cosas, ¿sí? Puede ser un conjunto de puntos, como pasó en este caso, o puede ser una frase, ¿sí? Entonces, para ponerlo todo en general, yo a la función, ¿sí? Le pongo como variable de salida una sola variable y después elijo qué formato va a tener esa variable. En cambio, si yo le ponía entre paréntesis, entre corchetes, HDX y HDF, sí o sí tenía que guardar algo en HDX y en HDF para que la función no me tire error, ¿sí? En esos casos. Por ejemplo, que pasara esto. Entonces, yo tenía que guardar algo en HDX y en HF para que no me tirara esta frase y después me dijera algún errorcito chiquito. ¿Sí? Es un detalle de programación, ¿no? Sí, no, pues yo tengo bisección, se llama lo mío, no se llama result, pero no me Sí. aparece la variable bisección cuando termino como una. O sea, Claro, no me bueno, aparece pero arriba. claro, entonces, si no vos qué guardaste, la variable de salida es bisección. Sí, al final de todo puse que en bisección guarde todos los resultados, digamos. Y no. Pero acá la variable de salida, ¿qué le pusiste? Sí, bisección también. ¿Bisección como la función? ¿La función también se No, a llama la función bisección? le puse ejercicio 8, Ah, 9. bien. Bien, no, si le pusiste bisección y a lo último lo guarda en bisección, ya está, Pero no lo me mismo. aparece ahí arriba donde aparecen las variables, no me aparece no me aparece bisección. Ah, Donde no pusiste escribo igual a bisección. en la ventana de comando. No, A en la ventana de ver, comando compartí no. pantalla y miramos. Bueno, a ver. ¿Puede ser que no me deje? ¿O qué tengo que apretar? Vos podés presentar ahora. Apretá en presentar ahora. Abajo, mover el cursor. Tipo, Sí, sí. Y ahí te da para elegir, ¿sí? Toda la pantalla o una ventana. Si haces toda la pantalla, te abre un cuadrito y tenés que hacer clic en la pantalla que te aparece. A ver. ¿Se ve algo ahí? No, todavía. Ahí Ahí se va. está abriendo. Ahí se está abriendo. Ahí está. Eh, pero yo decía, yo tengo bisección ahí, el nombre de mi función, digamos.
y abajo del todo tengo mi tira de bisección y el resultado, que h de x y h de f es un vector. Son vectores con la cadena de resultados que me fue tirando. Pero acá arriba no me aparece bisección como a vos te aparecía resulta. ¿Cómo arriba? A ver, no entiendo lo que En es el la... workspace, dice. O sea, no se lo guarda como variable. Claro, pero lo guardás como un archivo como bisección, te tiene que bisección o algo, a ver. No, por eso no hay más que esto. A ver, y anda para arriba del programa, a ver. No, en el abajo, en el editor. Ahí va. Eso, en el editor. Bisección, está bien. Y a lo último, vamos a lo último, de vuelta. Sí, es medio lenta la compu. Bisección. HX. Claro, pero ahí te guarda creo que lo último. No, porque lo hice distinto. Si querés, después igual los mando, a ver si están bien. Son A ver, vectores. y HX. correlo a ver qué te da, a ver cómo lo corres. Para que me está colapsando la computadora. No, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Ahí cuando. Claro, pero ahí ponele que lo guarde en un valor. Ponele, volver a repetir. Y Claro, pone claro. antes del ejercicio 1, ej 1,9, ponele igual a M o igual a, no, igual a T. T igual a algo. O Ponele, bisección, si querés que te lo guarde con el nombre de bisección. claro. Era eso nada más entonces. Y Claro, porque ahí, fíjate si te aparece claro. Exacto. ahora fíjate que apareció la variable t. Arriba. Tiene que aparecer la Ah, variable está bien, T. está bien. O sea, Pero porque Aure cuando lo corrió el suyo puso result igual no sé qué. Entonces bueno. por Claro. eso lo guardó en result. ¿Sí? Porque le tenés que decir dónde lo querés que guarde. Si no te tira el resultado, te lo imprime por pantalla y ya está. Si no te lo imprime ¿Sí? como ANS, creo. Sí, ANS me aparecía, sí. De respuesta, de answer. ¿No? Claro, exacto. Bueno, eso. Igual después te los mando y el. Bueno, dale. Dale. Esa variable hace que saque el resultado, o sea, que saque algo de la función para la ventana de comandos, ¿no? Porque Claro, yo también o tuve esa sea, duda, porque dentro de la función uno define variables, pero todas esas funciones, dentro de la función, no la podés sacar a la ventana de comandos, digamos, solamente por el ANS. Entonces tenés que exacto. Es ponerle como otra una cosa. calculadora. Es como una calculadora. ¿Sí? Claro. Cuando vos haces la cuenta, si vos no la guardás en la memoria, te queda la cuenta y ya está. Y después no podés hacer más nada. Claro, ¿Sí? claro. ¿Se entiende? Pero si lo guardan en algo, en una variable de memoria, sí, ahí sí funciona. O sea, sí podés usar, pero volvés a usar ANS. Pero, o sea, te queda Claro, guardada ANS. Y después, si querés volver a hacer operaciones con eso, tenés que usar ANS. El tema es que si corres otra cosa y no le guardaste el nombre, te va a reemplazar ese ANS por el anterior. No sé si se entiende. claro, exacto. Hay un Igual solo que una ANS para calculadora. todo. Claro, Ujú. ANS hay uno solo. Igual que la calculadora, se hace 2x2, te tiene un resultado. Pero cambia. Yo quería consultar del último ejercicio de laboratorio. No sé, por ahí alguien también. A ver, Alguien ¿cuál había es? hablado, creo, por ahí me estoy Sí, solapando. sí, yo también quería Listo. preguntar de ese mismo. Ah, bueno, A joya, Sí, ver. si no, no te iba no, a no había dejar a vos. entendido. Si no te iba a dejar a vos. Yo lo grafiqué en el GeoGebra y no tiene ninguna raíz esa función. ¿Qué es lo que está tratando de pedir ese ejercicio, digamos? Porque A el ver. método de la bisección, por ejemplo, para calcular raíz o Newton, o va a todos en realidad. Se desea Y si no, conocer la gráfica de una función U, ¿sí?
definida implícitamente como u de x igual a i, donde i es solución de la ecuación eso. ¿Sí? Entonces tengo que ver la solución de esa ecuación. ¿Sí? Bien, ahí lo que tenemos que, claro, ahí hay que usar la variable global, ¿sí? Porque x es un valor global. Entonces, si vos fijas un valor de x, te da la imagen de y, ¿sí? Te da el valor de y. ¿Sí? O sea, acá tenemos que hacer para varios diferentes, para diferentes x, ¿sí? Encontrar la solución de y. Pero es complicado despejar el i de ahí, de esa. Y bueno, por eso mismo se usan métodos iterativos. Como es complicado encontrar, se usan estos métodos para aproximar, ¿sí? Esa es la idea de los métodos iterativos. Cuando la resolución es difícil, se usan estos métodos para decir, bueno, la raíz es aproximadamente esto. ¿Sí? Pero, o Esa sea, es la idea. pero la raíz te referís a que el x sea igual a f de x como en punto fijo, porque A no ver, tiene raíces. vamos a probar. Por ejemplo, que x sea igual a 2. ¿Sí? Yo quiero ver la imagen de x igual a 2. ¿Sí? Vamos a ver. Que x sea igual a 2, entonces de acá voy a compartir pantalla. Una pestaña. Vamos a compartir esta, que es la que teníamos gráfica. Entonces, déjame ver cómo era la función, que no me acuerdo. Era y menos, claro, tendremos que ver el punto fijo de menos e a la, bien, perfecto. Entonces, de acá tendríamos, si x es igual a 2, tendríamos que ver que graficar y igual a, vamos a llamar ahora, va a ser, mi x va a ser mi y, ¿sí? Entonces, así, ¿sí? Y era, qué mala memoria que tengo, que no me acuerdo. Yo te lo dicto. Menos el exponente, ¿no? Menos. Ahí está, gracias. Vamos de vuelta. Entonces, menos, sí, Entre paréntesis 1 menos 2x, en este caso, si x vale 2. no, 2x, Y todo cerrar paréntesis y elevado al cuadrado. todo esto elevado al cuadrado, ahí está, ahí y ahí. Bien. Ahí va. ¿Sí? Entonces, si yo grafico esto, ¿sí? Sí. Yo tengo que buscar un punto fijo de esto. ¿Sí? En realidad tengo que buscar un punto fijo. ¿Sí? Entonces hago, por otro lado, y igual a x. Y a ver. Le tenés que sacar el zoom porque está el eje X, el eje Y está en 2. La escala está Sí. en cualquier. Uy, no, se me fue mucho. Igual, a ver, para. ¿Estoy graficando bien? Pasa que creo que está re escalado. Un eje. Un eje está en los 0,00000. Sí, a ver, pero se tendría que cruzar. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Ahí se ve bien, perdón. Ahí.
Claro, me he ido mucho. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Esta es la solución que yo quiero encontrar para justamente x igual a 2. Si yo pusiera x igual a 3, tendría que hacer otro método de punto fijo, ¿sí? Y ahora también se me va a reescalar. ¿Sí? Tendría otro valor. Y así siguiendo. ¿Sí? Entonces yo fijo el X y con el método de punto fijo encuentro el Y. ¿Sí? Después me dan otro X y agarro transformo la función y aplico el método de la bisección o el método de punto fijo o el método de Newton para esa función. ¿Sí? Voy modificando la función. ¿Se entienden? Más o menos. Tipo, ¿no era 1 menos XY o qué? Y ahora es X. A ver, Sí, sí, yo pero tengo, pero vos estás queriendo buscar un cero de esa función, Mm. ¿sí? Y eso es equivalente a encontrar un punto fijo. claro, mira, a ver, yo si puedo. Yo lo hice en GeoGebra con un deslizador, a ver, ahí sí se ve. Bueno, a ver. Deja de compartir y te dejo compartir a vos. Ahí va, creo. A ver. ¿Está compartiendo ya no? Ahí va, ahí va. Ok. ¿Se ve ahí? Sí, sí, perfecto. Ah, fíjate, tenés la función y igual x, que es esta, la gris, y la verde es la que está ahí. Sí, lo que vos decías que ahora x es y, sí, o sea, lo graficás así para ver. O sea, le cambiaste la variable nada más. Le cambiaste el nombre a la variable, pero le podés poner el nombre que quieras, digamos. Entonces, yo acá lo que hice fue me creé un deslizador para justo el valor que está ahí, ¿sí? El que antes le habíamos puesto 2, le puse entre menos 100 y 100. Y bueno, entonces ahora la idea es ver cómo cambia, ¿ves? Depende cómo varía el valor de la A, cuál es el valor que vos le tenés que ir buscando. O sea, se ve cómo se mueve el punto A, ¿no? A medida que le puse A a las dos cosas igual, para que le cambie el nombre a esto. Ahí está. Ahora tenés el deslizador B y el punto A. O sea, a medida que vos varías el B, varía el punto fijo, digamos. Y varía la función de Claro, iteración varía del la punto función. fijo. Claro. ¿Sí? Entonces, Claro, para cada valor de x voy a tener una función de punto fijo. Y a esa función tengo que aplicarle la función el método de punto fijo. Después, cambio el x, cambia la función, tengo que aplicarle a esa nueva función el método de punto fijo. Y así. ¿Se entienden? sí, pero si vos elegís tipo y igual a otra cosa de que sea de X, ¿también haces lo mismo? ¿Cómo? Digamos, pones ahora y igual a X cuadrado y es lo mismo. Lo que pasa es que vos querés encontrar la solución y. ¿Cuál es el valor de y? Claro, pero No querés encontrar el valor de x. claro, pero y no era una función de X. No es una función es solución de ese sistema. Fíjate que te dice, ¿sí? Te dice que U es función de X, no Y. ¿Sí? U es función de X, donde
el I es solución de la ecuación esa fijado el X. ¿Sí? Claro, Pero el y I es no un es valor, función. y es un valor que cuando vos reemplazás te da 0, eso. ¿Entendés? Claro. O sea, Sí, valor sí, eso numérico, sí. real, lambda. Ahí yo lo que haría, voy a compartir pantalla, ¿sí? Vamos, a ver, presentar. ¿Sí? A ver, yo lo que haría ahí es lo siguiente. Definir X, un valor de X, ¿sí? Por ejemplo, Claro, no, eso lo hacemos, o sea, nosotros cuando lo trabajamos para un cierto valor, ¿no? Para... un segundo, un segundito, Sí, un sí. segundo, un segundo. A ver, yo voy a decir, por ejemplo, vamos a llamar ecuación, ¿sí? A una función que va a ser dependiente de, o sea, vamos a decir X, global, creo que era global X, global, vamos a definir X igual a 3, por ejemplo, no me acuerdo cómo se escribía global, a ver si era así, no, pero, o así, global, vamos a poner, primero vamos a definir la variable X igual a 3, y después vamos a decir global X, ahí está, ¿sí? Entonces voy a definir a la ecuación como una función de I, ¿sí? Y acá la función de I va a ser, depende si yo quiero usar el método de Newton o el método de punto fijo, ¿sí? O el método de la bisección, que ahí tenemos que trabajar un poquito más, ¿sí? Pero acá era, pues si vamos a hacer el método de punto fijo, era E a la menos, y acá era 1 menos X al cuadrado, ¿sí? Todo eso ahí. Creo que era así, si no me acuerdo. XY. Claro, me faltó el I. Bien, entonces acá X por Y. ¿Sí? Bien. Esta es mi ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Acá si yo hago ecua de 3 o ecua de 2, me va a dar un valor, ¿sí? Que me va a hacer y así, sucesivamente, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Para esta ecuación, yo encuentro el valor de mi, mi idea es encontrar el I punto fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en el programa? Si yo quiero encontrar las imágenes, ¿sí? De una función, yo lo que pondría, lo que haría es, primero, voy a hacer un editor, ¿sí? Entonces, yo lo primero que haría, acá, bueno, función, ¿sí? Función, ¿sí? No sé qué, vamos a ponerle acá I igual a f de x, donde yo solamente le voy a ingresar el x, ¿sí? Después acá le voy a decir que x es global, ¿sí? Global x, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que x es global.
Yo le ingresé el X y el X es global. Después acá adentro, lo que voy a hacer es definir, como hice yo acá, la ecuación esta. ¿Sí? Entonces le voy a poner que pase, que haga esto. ¿Sí? Se defina la ecuación de esta forma. ¿Sí? Bien. Y después, con esta ecuación, ¿sí? Hay que tomar un valor inicial. Le voy a definir. Acá tienen que ver cómo definir el valor inicial y 0 igual a, fíjense qué valor se toma. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay que darle un valor, ¿sí? Ustedes verán cuál va a ser el valor, ¿sí? Y después que haga, por ejemplo, si yo quiero, acá es el método, acá utilizaría el método de punto fijo. Entonces diría I es el resultado de punto fijo, ¿sí? De el I0, ¿sí? De, por ejemplo, ecuación I0, ¿sí? Y acá I0, por ejemplo, y acá el error y las iteraciones que yo le ponga, por ejemplo, M, qué sé yo. Lo puedo poner como fijo o lo puedo poner como que ingrese un error y una estimación y cuántas iteraciones, ¿sí? Ahí me va a devolver el valor de I y ya está, ¿sí? Y si no tendré que acá cambiar la ecuación, si yo quisiera encontrar la raíz, ¿sí? Si yo quisiera encontrar con el método de Newton, entonces de acá lo que haría es, no me acuerdo cómo era la ecuación, era I menos, bien. Entonces, si yo quisiera encontrar con el método de Newton, acá definiría entonces I menos esto, y acá en vez de punto fijo, utilizaría Newton, ¿sí? Y me daría el nuevo I. ¿Sí? O método de la bisección, también, bisect, ¿sí? Y haría lo mismo. ¿Sí? ¿Se entienden? Y, por supuesto, acá tendría que fijarme porque ¿qué es lo que hicimos nosotros con los anteriores algoritmos? ¿Sí? Con los anteriores algoritmos lo que hicimos era que nos dé el historial de cómo llegó. Y a nosotros nos va a interesar el último en este caso. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen que ver cómo sacar el último valor. ¿Sí? Entonces yo podría hacer así. ¿Sí? Para sacar el último valor, a mí se me ocurre, ¿sí? Estoy haciendo, pensando, ¿sí? Hablando y pensando. Yo podría decir, buscar el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, poner dim igual a len, ¿sí? Len de, o len no, es size de i, ¿sí? Y si yo sé que la segunda componente me dice cuál fue la última iteración, entonces de acá yo podría decir i igual a i, ¿sí? De, por ejemplo, pin 2. Pin 2 me va a guardar cuál es la dimensión de la segunda componente. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir que me guarde en i, ¿sí? El dim2 de, vamos a poner acá 2, dim2, ¿sí? O sea, la imagen, no voy a pedir que me guarde, no, acá, perdón, el x, ¿sí? Entonces voy a pedir que me guarde el valor, ¿sí? Ahí yo estoy pensando en voz alta, digamos, ¿sí? Eso es lo que se me ocurre a mí. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que yo le ponga un valor de x,
me va a devolver un valor de i, pero tiene que hacer todas estas operaciones intermedias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se Sí, entendió. sí, mejor, sí. Se entendió. Bien. Pero piénsenlo y fíjense a ver cómo yo acá pensé en voz alta, ¿no es cierto? Hay que ver y controlar a ver qué es lo que da y modificar. Yo tengo una duda Sí, sí, o sea, ¿vos podés llamar a una función dentro de una función? O sea, yo sé ¿Sí? que fuera de la función podés, pero no sabía si dentro. Sí, sí, sí. Más que nada Sí. para ahorrar pasos. Si, si vos la tenés ya corrida, sí. Si no la tenés corrida, no, porque no la detecta. Ah, ¿Sí? porque cuando tipo si no haces una función y mientras esté en la carpeta podías llamarla, claro. Claro, exacto, pero tiene que estar corrida, si no, Sí, sí, no te va a decir una variable no se encuentra. claro, claro. Bien, bien. ¿Más dudas? Si no, hoy vieron. ¿Qué vieron? La teoría. Hoy vimos interpolación. ¿Ambos? ¿Lagrange y Newton no? Sí. Sí. Si no, yo traje para que puedan empezar la guía, pero la práctica. Con la Bueno, interpolación. también. Compartimos así ya. ¿Para que no me aparece? Ahí está. Eh, Bien, bueno. ¿Está compartiendo ya no? Ahí va. Ahí está. Ahí va, bueno. Esto para empezar con el práctico 2, ¿no? Sí. Sí. Bien. Interpolación. ¿Para qué voy al práctico 2? Bueno, ahí está, hay un par de datos. El polinomio interpolante, lo principal es la diferencia entre el polinomio interpolante y los de aproximación que habíamos visto, por ejemplo, con Taylor, y que en los primeros ejercicios me parece que hace comparar lo que es un polinomio interpolante con lo que es un polinomio de Taylor, que lo que hace te aproxima la función. O sea, básicamente la diferencia entre Taylor y el polinomio interpolante, pues vamos a ver que es único.
lo que hace es que el polinomio, lo único que cumple es que pasa por esos puntos dados, digamos. O sea, yo le doy una cierta cantidad de puntos y me construyo un polinomio que pasa por esos puntos que yo le dije, digamos. ¿Sí? O sea, lo que cumple el polinomio interpolante es que P de xy es igual a f de xy, siendo f la función, ¿no? Para los puntos que yo le diga y le mande que quiera construir el polinomio interpolante, digamos. Esto lo que implica es que entre la diferencia entre cada uno de los puntos, o sea, yo no sé cómo se comporta la función, o sea, no sé cómo se comporta mi polinomio interpolante entre un punto y otro, o sea, entre un nodo y otro. Lo que hace que a medida que aumente, si yo le aumento la cantidad de puntos, probablemente la oscilación de, o sea, si un polinomio, mientras más grados le meto, más oscila, ¿no? Entonces, probablemente mientras más puntos le ponga, menos me va a ser representativo de la función, ya que entre un nodo y otro, si bien el valor de la función va a ser igual, en el medio no sé cómo se comporta y puede que no sea representativo de la función. Entonces, bueno, esa es básicamente la diferencia entre un polinomio interpolante y uno que aproxima la función. Si se acuerdan cuando hicimos el de Taylor, lo hicimos alrededor del 1 o alrededor de cualquier valor, no importa, pero cerca, en un entorno cerquita de ese valor, como que mi polinomio de Taylor se aproxima bastante, o sea, es bastante similar. El error entre un valor cerca de donde yo estoy calculando mi polinomio de Taylor probablemente sea menor que el del polinomio interpolante porque oscila un montón y se me va a Disney. Entonces, bueno, justamente esa es la desventaja que tienen los polinomios interpolantes. A medida que aumenta la cantidad de puntos, aumenta el grado de polinomio, y un polinomio de grado muy alto puede tener oscilaciones marcadas, ¿sí? Que es lo que vimos. Esto lo que hace es que, bueno, acá hay un spoiler alert, que no vieron lo que es el spline todavía, es que se puede hacer una interpolación, localmente. O sea, agarro subintervalos e interpolo en esos subintervalos, por ejemplo, con una cuadrática, con una cúbica, bueno, ya van a ver el método de spline, que es para eso. Un dato que es muy importante, que es lo que vamos a ver, que el polinomio interpolante es único. O sea, no importa si lo calculan con Lagrange, que es creo que es uno que vieron hoy, o con Newton, o si el día de mañana se les ocurre otro, o diferencia de divididas, ¿sí? Es único. O sea, es uno solo, va a ser el mismo, ¿sí? Y es el polinomio que pasa por esos puntos. Básicamente vamos a ver por qué. Una demostración matricial, pero bueno, el ejercicio 2 de la guía habla un poquito de eso. Y está bueno ver lo del ejercicio 2 de la guía porque sirve para ver el 3, que generalmente está la fórmula ahí de Lagrange y suele haber dudas y consultas sobre ese ejercicio. El resto de los ejercicios es construir el polinomio interpolante, agarro la fórmula de Lagrange o la de Newton o la que quieran y me lo construyo. O sea, es agarrar la fórmula, reemplazar en la fórmula y poner los valores que están marcados en esa tabla. A veces le pide agregar valores a la tabla, que bueno, ahí ya puede que entren a trabajar con diferencias divididas. Entonces, bueno, ¿cómo sería lo del ejercicio 2 de la guía? La idea es básicamente trabajar con los grados del polinomio. O sea, yo tengo que f... bueno, igual el ejercicio 2 de la guía dice... perdón, abrí el práctico 1, cualquiera. Demuestra que si f es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces el polinomio de grado menor o igual que n que interpola f en x0, xn, es justamente f. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo que f es un polinomio de grado menor o igual que n, ¿sí? Y p un polinomio que interpola f en todos estos puntos. O sea, que dice que tengo que ver que p es igual a f. Básicamente que el polinomio interpolante es f. Eso es lo que quiero ver. Bueno, si p es el polinomio interpolante, interpola en todos esos valores, sabemos que pasa esto, ¿no? Que p de xy es igual a f de xy para todo i de 0 a n. O sea, en todos estos puntitos, como justamente es polinomio interpolante, sé que las imágenes de esas funciones van a ser iguales. Y tengo que el grado de f y el grado de p es menor o igual que n. Bueno, entonces me defino una función, fíjense, venimos definiendo funciones ya para punto fijo, para bisección y para buscar raíces, siempre tratamos de definir una función que nos convenga. Entonces, bueno, acá me defino g que sea f menos p. Si veo que g es la función nula, ya está. O sea, f es igual a g. Despejo de acá y encuentro que f es igual a p. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar
puntos que yo sé que me interpola la función. Entonces, como sé que f es igual a p, sé que en todos esos puntos g de x y es igual a 0, ¿sí? Para todo y desde 0 hasta n. Y también sé que el grado de g tiene que ser menor o igual que n. ¿Por qué? Pues si yo tengo que el grado de f es menor o igual que n, y el grado de p es menor o igual que n, cuando yo me armo una resta, o es n, y si... o es más chico que n, depende cómo sean los coeficientes de f y de p, ¿no? Por ejemplo, si f es x a la n y p es x a la n, los resto, se me fue el coeficiente que está elevado a la n, ¿sí? Entonces tengo que g es de grado menor o igual que n y tiene n más 1 raíces. ¿Por qué tiene más 1 raíces? Porque yo cada vez que lo evalúo en un xy, de igual 0 hasta n, ¿sí? O por ahí se lo arrancan en 1 y van hasta n más 1, sea, ahí por ahí se dan cuenta que es n más 1 raíces, pero tengo 0, 1, todas así hasta n. Entonces tengo n más 1 raíces. Y eso no puede pasar, porque a lo sumo un polinomio de grado n tiene n raíces. O sea, si tengo un polinomio, una función lineal, a lo sumo tiene una raíz, y así, ¿no? Una cuadrática, como mucho, tiene 2, etcétera, etcétera, etcétera. El único polinomio que cumple con eso es el nulo. Listo, encontramos que es el nulo, entonces tenemos que f es igual a p. Ahora, ¿por qué el ejercicio 2 y no el resto? ¿Sí? O sea, en el ejercicio 3, fíjense, porque suele haber consultas con eso, tiene la fórmula de Lagrange ahí. Bueno, fíjense en el A, traten de definirse una función g que sea la que tiene la sumatoria de Lagrange menos 1. Y fíjense qué pasa cada vez que evalúan en un xy, ¿sí? Lo mismo en el B, que tienen esa, definanse una g que sea la sumatoria de x sub k, lk, menos x. Y lo mismo en el C, ¿sí? Así que, bueno, eso para empezar con lo de polinomio interpolante. Ya en el 4, ¿sí? Es calcular el polinomio interpolante, agarran estas cuentitas que están acá, esta formulita que está acá en el... Ah, no están viendo el práctico. Pero bueno, agarran, tienen dos tablas, ¿sí? Agarran las tablas esas y se construyen el polinomio interpolante, eso es reemplazando valores, ¿sí? Debería salir más o menos sencillo. Ya el 5 es con el error del polinomio interpolante, pero bueno, por lo menos para empezar la guía 2 hasta el 4, ya con esta parte, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? O sea, traten de definirse las funciones esas y ver las cantidades de raíces que tienen y le debería quedar, así que justamente todas las funciones que se definen son la nula. G igual 0. Por el tema del grado de cada una de las funciones, ¿sí? Eso para hacer el 2 y el 3. El 4 son cuentas con las fórmulas del polinomio interpolante, y el 1 comparan el polinomio interpolante con el de Taylor, para ver justamente todo lo que charlamos al principio, las diferencias entre una función o un polinomio que te aproxime a la función y otro que sea que lo interpole, digamos, que pasa por justamente esos nodos o polos. Supongo que interpolo viene de polo. Ujú. ¿Dudas, preguntas sobre lo que acabamos de ver y charlar? Se entendió, se entendió. Joya, Tommy. Gracias por responder. Por ahora no. Excelente. ¿Y todo el tema de evaluación va a ser la semana que viene? ¿O Vamos a ir charlando. La idea es eso de, como dije hoy en la teoría, de ir conversando a ver cómo van yendo en la práctica, y vamos a ir
planteando ejercicio y lo van a tener que resolver. Algunos van a decir, mira, esto se resuelve así, ya sea, o yo voy preguntando a cada uno alguna que otra cosa, ¿sí? Y vamos a ir evaluando así como van cada uno, Bien, bien. ¿sí? Esto es para que no nos resulte tan pesado, ¿sí? De hacer un parcial y por estas metodologías es mejor termina una unidad y hacer un cierre a ver qué es lo que van entendiendo cada uno de los temas. ¿Sí? Pero vamos a hacer como dije al principio, va a ser una encuesta en común, ¿sí? Y como dije al principio de la materia, la idea es que ustedes sean críticos, ¿sí? Entonces, también plantear, cuando hay una resolución, decir, no, mira, acá se puede hacer por esta cosa, o plantear alternativas y ser crítico del compañero, ¿no? Eso no es nada malo, sino que ayuda, ¿sí? Y es la idea de ver que cada uno entiende por ahí si está todo perfecto, nada, no vale, está muy bien, pero está bueno hacer esas autocríticas, como le decía, ahora muchas veces, cuando no sabemos de algo, lo que hacemos es ir a YouTube o ir a Google y lo primero que nos sale, bueno, y le creemos. Y no hay que ser así, hay que ser autocrítico y decir, a ver, cómo lo está resolviendo, qué es lo que está planteando y ver si realmente es correcto. Porque, por ejemplo, como le decía, hay muchos en YouTube que están dicen cualquier cosa o no tienen en cuenta algo y le están errando en la resolución. Bueno, la idea es que seamos un grupo y pulamos esas impurezas y al compañero le sirve estas cosas, ¿sí? Y a todos nos sirven. Y yo el miércoles, por ahí te voy a dejar solo, Juan. Te abandonaron, ¿no? Porque no, tengo el final. Tengo que Sara. tomar el final y tengo 6. Por ahí si llego me voy a conectar. O sea, yo me conecto para que todos entren, y para grabar para después subir la clase. Pero no voy a estar presente por ahí porque voy a estar tomando el final, por otro lado. Si llego a terminar, bueno, sí, me uno a las conversaciones. No hagan mucho de acá el miércoles. Nada, mentira. Y no sé cuándo sale el concurso, quiénes se presentan, no tengo ni idea. ¿Vos sabés algo de eso? Cero. Cerró la inscripción. Podrías preguntarle a Lucy. Sí, O el de ahí a que te responda. pero después mandó una fe de rata que le había errado en el mail, que no sé qué mierda. No, ni idea. Y no sé quién se presentó. Vamos a tener un nuevo profe. Esperemos. Salvo que no se haya presentado nadie. Claro. Y si quieren, démenlo a mí. Pasa que no me puedo presentar porque ¿Eh? me presento yo. Ahí está. Pero no sé si tenés que tener título. No tengo ni idea de eso, el reglamento, ¿no? No tengo idea.
Bueno, más dudas, consultas. No, yo por ahora nada. Bueno, Ya le subí el archivo de interpolante. Pues si no, como- bien. Nos vemos el miércoles de mi parte. Adiós. Bueno, adiós. Chao. Adiós, Lucas. Saludito. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Ah, Cintia, viste que te contesté. No sé si llegó. Ya se toma el palo. Sí. Nos vemos. Hasta el miércoles. ¿Tenés 6? Yo sé, ¿Eh? quiénes son 3, pero 6. Después, no sé. Ah, yo no. Pues me estuvieron haciendo consulta. Yo rindo el viernes. ¿Qué rendí? Estructura. Uy, bueno. No, entonces voy a tratar de estar el miércoles a la tarde. Voy a tratar. Tranquilo, no pasa nada. Yo nunca dejé de hacer nada porque rendía. El jueves voy a tomar algo. Te jugás una Among Us antes de rendir. Yo no dejo de hacer nada nunca por la facultad. Nunca. En mi vida. O sea, no. Hay otras prioridades en mi vida. Está muy bien. Te ves una serie y pum, al final. No, Tranqui, cuando estoy solo tranquilo. en casa estudio, pero si tengo que hacer otra cosa, la hago. O sea, no dejo de hacer nada nunca. El día que tenga que dejar de hacer algo, dejo la carrera. Nunca te voy a decir, Fuertes declaraciones. nunca te voy a decir no puedo, tengo que estudiar. Yo lo hago. Después si me va mal, me va mal. ¿Qué problema hay? No es la muerte de nadie. Está muy bien. Por suerte hasta ahora no me fue mal tampoco. Pero... Estructura fui a rendir. El segundo parcial después de bruto. 8 de la mañana. Y aprobé. ¿Pero bien o aprobaste bien o aprobaste? Aprobé. Aprobar es aprobar. Ya es bien para mí. Ah, bien, bueno, sí. Y en finales, no, o sea que ahí va con nota, ya no es aprobar. Fue bien, o sea, no tengo el promedio histórico de la carrera, pero tampoco está mal. Pasa que el histórico de la carrera es un 9 y pico. ¿Cuánto es el histórico de la carrera? 9 y no sé Sí, cuánto, no ¿no? sé, sí. Yo creo que tengo 8 casi ahí, monedas. Pero nadie se fija en ese problema. Nada, sé lo que no me importa es el promedio. Nada, te sirve para las becas y eso, pero Sí, pero no pondera tanto.
No, no. Pondera más si tenés aplazos, eso sí. Parece. Pero el promedio histórico no pondera. Pero tampoco pondera, según el. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo que no pondera? No existe. No, sí, pero por ejemplo, yo en Córdoba tenía compañeros que tenían promedio 4 o 4 y pico, y habían tenido 2 o 3 aplazos en la carrera y tenían beca de CONICET. Sí, o sea, no, depende. Depende muchas veces del director que tengas también. Claro, eso pesa más. El director y el proyecto que vayas Claro, a perfecto. desarrollar. Depende de lo que hagas también, el área. O sea, mientras más competencia tengas, obviamente más importante va a ser eso. Sí, tal cual. Y según también las plazas que tengan las universidades, porque cada universidad Claro. tiene sus plazas, digamos. Pero yo creo que voy a trabajar en la parte privada, Ariel, así que no te preocupes. No me interesa ninguna beca. Por eso voy a rendir. Un 4 en estructura el viernes se festeja fuerte. Sí, yo en estructura la odié. No, yo sufro mucho más el análisis, tipo. O sea, la Funciones parte reales. topológica me destruye. La parte topológica no te entiendo nada. Me destruye, pero bueno. No, la parte de funciones, eso de análisis funcional y esas cosas, pasa que todo tiene una parte topológica ahora en análisis. Claro. Cuando empezás a elevar en análisis, todo tiene una parte topológica, pero la parte análisis funcional y esas cosas, no, está bueno. Pero, o ponerle geometría, que estamos viendo variedades, también está bueno, si bien tiene su parte topológica, pero justamente, meterse más en la demostración de la parte topológica, no sé si se entiende. O sea, si vos me dices, digo, no sé, trabajo con la topología, no sé, cualquiera, la usual, cualquiera. Ahí ya joya, ya tengo que demostrar que la topología es la usual. Espacios la sufrí. No, yo eso, análisis andaba bien. Ahora, después álgebra anduve bien hasta estructura. En estructura es. No, igual vos salís de biofísica, ¿no? Sí. Hay que ver. No vas a ver nunca. Zafaste todo eso. Pero funcional sí tiene. Funcional no, tienen ecuaciones diferenciales. Y tienen en variable compleja vemos algo de topología, pero muy por arriba. Muy por arriba. ¿Ya no tienen más funcional? Mira. Creo que no. A ver, yo tengo unos mails ahí de Horacio que no leí. A ver si hay alguno de física. Y después tengo que dar el de. Después te tengo, porque me mandaron a programar un coso, te voy a robar Dale. información. No sé cómo hacer. O sea, ya lo tengo el programa, pero es un. ¿Cómo se llama? Es como un juego. O sea, no sé si lo conoces. Que tienen que cruzar con una balsa un río. Sí. Y tenés ciertas posibilidades. O sea, yo me armé 2 listas. O sea, son vectores de vectores, ¿no? Pero me armé 2 listas. Pero no sé cómo, tipo, el primer paso, no sé cómo hacerlo para que no se lo tenga que indicar yo. No sé si se entiende. O sea, para que el juego lo puedas terminar, hay una cierta cantidad de pasos que vos le tenés que. O sea, para que el juego sea, para encontrar la solución, digamos, la solución es única, tiene una sola. Tenés que empezar siempre
de una manera. O sea, no sé, tienen que cruzar, no me acuerdo ahora, el policía con el ladrón, porque encima tiene todas cosas. Después te mando el link. Y no sé cómo, o sea, y el programa yo ya lo puse para que vuelva a reconocer etapas pasadas, digamos, ¿se entiende? Para que no vuelva a caer en la misma, Sí, la misma. digamos. Pero el primer movimiento no lo puedo, para que no sea que se lo indique yo, sino que quiero que sea aleatorio, ¿se entiende? Sí. El primer movimiento no lo puedo, no sé cómo hacer. Ah, lo miro, sí. ¿Y qué estás programando? ¿En MATLAB o estás en otro lado, otra cosa? En Python, En Python. sí. Sí, tiene de todo. Más fácil. Sí, más fácil. Pero igual después voy a ver si lo puedo pasar a MATLAB. Pero sí, no sé cómo hacer para el primero y lo dejé ahí colgado, me lo pidieron hace un tiempo. ¿Y eso qué, para privado o estás haciendo un laburito? Para privado, sí, sí. Por eso te digo, me parece. Ah, Voy a laburar espectacular. ¿Qué, una cosa de software? Sí, sí, es una empresa que me contactaron o sea, de métodos de ingeniería. Estuve con una ingeniera. Me dijo, mira, la empresa busca un matemático que esté aprendiendo. Y yo le digo, mira, la verdad que no me siento full capacitado para Sí, hacer sí, esto, sí, le sí. dije. Pero nada, si quieren a alguien para que vayan formando de a poco y eso, o sea, a mí me reinteresa. O sea, la parte que me gusta, digamos. Y me contactaron de ahí. Y cada tanto me mandan algo para hacer. Sí, sí. Te dije. Porque encima hacen, o sea, mucho que hacen algoritmos, lo hacen así, este, como caballo, lo van sin mirar. Claro. De la programación. Sí, me dijeron que buscan un matemático que tenga idea un poquito de programación y sí, o sea, a mí me interesa, pero no estoy capacitado. O sea, vos pensás que la única materia de programación que tuve fue método numérico. Bueno, Me enseñaron a elaborar un poquito en Python, me mandaron un curso y nada, de a poco. está perfecto. Pasa que no hay gente que haga eso acá. Entonces, No, hay muchos programadores, pero pero como que si son matemáticos, no sé, a mí me dijeron, buscan un matemático que no sé qué. claro, porque tienen ¿Por qué? la Porque te la lógica. rebancás. No, porque en realidad los matemáticos tienen la lógica, Claro. cosa que los computólogos no le cuesta la lógica a eso. Bueno, ahora abrió, que debería haber abierto hace, cuando terminé el colegio, ¿no? La carrera, la de la UBA. Viste que abrió una carrera de análisis de datos. Ujú. La abrieron conjuntamente con computación y el departamento de matemáticas. Y sí, porque ahora también todo eso de Big Data, todo, y la idea de Big Data es describir con ciertos parámetros más cortos una cantidad enorme de datos. Bueno, ahí entra la estadística. Claro. Que acá en Mar del Plata eso está, o sea, está muy flojo, esa parte de acá. O sea, el licenciado de matemática acá está muy centrado en análisis y álgebra, digamos. Sí, sí. Y hace- Pero son las áreas que tienen mayor peso acá. Claro, pasa que de estadística, te pones a pensar, tenés probabilidad de estadística en segundo año, algo ves en modelización y ya está, murió, no tenés Bueno, más nada. vos imaginate que nosotros en estadística estamos muy bien. Claro, Vos fijate, mira, en Córdoba, sí, pero más por o sea, pero yo digo, salvo que te interese, pues si te interesás, ya le pedís una optativa a Patricia o a Mauro o a vos, o sea, si te interesás en eso, sí hay gente que lo haga, pero digo, en currículum de la carrera,
¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que eso acá es general en la Argentina, no le ponen peso a las aplicadas. Vos fíjate que te decía, en Córdoba, los licenciados en matemática solamente ven probabilidad, no ven Claro. nada de estadística. Nada. Claro. Por ejemplo, esos test de hipótesis no llegan a verlo. Claro. Y ya recién cuando yo me estaba yendo de Córdoba, iban a poner una segunda estadística obligatoria, pero recién ahí, pero porque no veían nada solamente veían probabilidad, conteo y listo. Y los que eran profesores, sí se veía probabilidad y estadística. Los profesores veían Claro. más que los licenciados. Claro. Pasa que eso te acota muchísimo la salida laboral. O sea, pues si vos decís, bueno, yo me dedico al álgebra o al análisis, no te queda otra que hacer investigación. Es difícil. En cambio, si vos haces matemática aplicada, el perfil de un licenciado que sabe Es hacer más, matemática aplicada, el abanico de salida laboral, digamos, es mucho más amplio. sí, O sea, si sí, sos, no sé, si sos algebrista, no te queda otra que hacer investigación. O sea, sí. Seguir hablando en el mundo matemático. claro. Que si te gusta, está Sí, joya, pero, o sea, lo que digo es que ya la carrera te acota en las posibilidades, digamos. sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo bueno es que somos pocos y hay mucho trabajo, pero Eso es bueno. sí. Y acá en Mar del Plata, sí. Sí, acá en Mar del Plata y en todos lados. Por ejemplo, ahora Mauro me habló porque están haciendo un proyecto de minería de México. ¿Qué? Y no, lo contactaron a Mauro para que haga un desarrollo para que probemos y me dijo a mí si quería participar y que bueno, después se está hablando, como es para minería, de recibir beneficios por ese resultado. Claro. Y es en México, que vos decís, bueno, anda a México a preguntarle, ¿no? Te vienen, porque No hay. casean la gente. Y también en qué sé yo, no sé, esto ya hablando sin saber, ¿no? Pero en los lugares donde la educación unitaria es paga, por ahí acota También. muchísimo más. ¿Cuántos entran a estudiar matemática acá? Y ¿cuántos entrarán en México, no? Exacto. Sí, también Tiene es. como, si vos sos pibe, tenés 18 años, vos decís, quiero estudiar matemática, para pagarla te tiene que recontra gustar, ¿eh? O sea, Sí. tenés que estar seguro que es por ahí, porque si no. Y aparte, algo que está muy mal también, la idea escolar de la matemática con la universitaria es bastante diferente. Sí, Yo no veo un número de primer año. sí, tal cual. O sea, no es que si te iba bien en el colegio y vos decís, bueno, Sí, si pensás que la matemática es hacer cuentita, no. yo no sé multiplicar. El otro día me decían, te juro, no sé multiplicar. Me preguntás cuánto es 7 por 8 y lo tengo que pensar un toque. Ah, sí, yo también. Ahora, te demuestro el teorema más difícil del universo, pero. ¿Entendés? Pero. Sí, pero No las sé cuánto es cuentas, 7 viste, por que 8. te dicen, encima te dicen, vos que sos matemático.
Claro, claro. Bueno, a mí me hizo reír. Sí. Vos que sos matemático, flaco, no sé dividir. O sea, no me preguntes. Claro. No sé dividir. No, yo No, sé, maldito, pero siempre hacen lo mismo. Claro, te programo Newton, pero no sé dividir. O sea, claro, por ahí lo que pasa que al ser así, uno cuando le tiran una cuenta te quedas pensando cómo resolverla, qué hacer, qué. es que a mí me pasa, ponele, llega la cuenta, somos 9, pedimos todo lo mismo y te digo, me dicen, haz la cuenta. Bueno, esto no es divisible por 9, pero no sé cuánto tenemos que pagar cada uno. O sea, está mal la cuenta. Pero, me dicen, Claro, no sé, uno se pedimos algo. queda pensando a ver qué es lo que tiene que hacer, pero. Claro, claro. Bueno, eso me hizo reír Alfredito cuando fuimos a la cena esa de fin de año, que llega la cuenta y el menú salía, no sé, éramos 9 y habían 9 que habían pedido el menú de, no sé, ponele, salían Sí. 500 pesos. Agarra la cuenta y dice, esto no es divisible por 9. O sea, algo está mal. Y estaba mal la cuenta, o sea, pero no sabíamos cuánto teníamos que pagar por cada uno, pero sabía que estaba mal la cuenta. Pero sí, es así. O sea, sé la regla de divisibilidad, pero no sé dividir. Entonces te quedas ahí. Sí, está tirando. ¿Viste que el cuatrimestre que viene es virtual también, parece? Si ¿Eh? querés zafar, el cuatrimestre que viene es virtual también. Si querés zafar de cálculo 1, Sí, podés tengo que mandar el abrirlo. mail ya rápidamente porque no quiero. No, y aparte, si querés, podés abrir una optativa ahí, Pioli, que a mí me queda una. Es Y que teníamos que abrir una que habíamos hablado. sí, método numérico 2 ahí, y yo te la hago. No, ¿cómo que Métodos Numérico 2? La secuela. Sí, a mí me encanta esto. O sea, igual tengo que ver con quién hacer la tesis. Igual esto es análisis y ahí, tipo, está medio ahí. Está en el Metete en borderline. aplicada, metete en aplicada, ¿Cómo? metete en aplicada. Pero esto igual, método numéricos es análisis igual. O sea, es medio borderline. Está ahí en. Sí, Sí, me quiere meter en la aplicada, pero el tema acá pero no me gusta la aplicada teórica como Patricia, digamos. No sé si se y entiende. bueno, Mauro, yo somos prácticos, no vamos a la. Claro, pero tengo que ver en qué. O sea, no sé, igual tengo que empezar a hacer eso porque ya tengo el 80% de la carrera y no empecé la tesis. Y nosotros con Camilo estamos en redes neuronales, estamos trabajando con redes Ah, neuronales. Camilo cambió, porque estaba en álgebra, ¿o no? Sí, Cambió, sí, sí. Sí, somos algo redes piola. neuronales y imágenes SAR. Las imágenes SAR son las imágenes Satelitales. de radar. Claro. Ahora que largaron el Saucon 2B, bueno, la idea es mirar un poco eso. Claro. Pasa que yo no tengo tanta formación estadística. O sea, no me acuerdo tanto. Igual lo haces. Bueno, eso lo va a adquirir mientras trabajaba. Yo también cuando arranqué trabajando en el INDEP, haciendo la tesis, y no tenía nada de idea de estadística, me puse a leer. Tengo que ver, coño. Me gusta bastante la parte financiera también, por eso. Quiero ver si se puede ir por ahí. Esa es muy buena también. ¿Sí? Y ahí tenés a Iván. Iván es. Claro. Pasa que igual, o sea, para ser director, igual podés buscar otro. Porque es JTP, igual. No sé si se puede, no sé. Y sí, sí, si no, eso se busca. O sea, que te dirija a él y se pone otro. Pero sí, yo estoy dirigiendo a Camilo y yo soy JTP. ¿Vos sos JTP? Ah, mira. Sí. Pensé que eras profesor. No JTP exclusivo. Ah, mira. Pero eso, supuestamente, si vos lo que tenés que tener es la misma, este,
cuando a mí me dirigió Lila era JTP también. Pero lo que me había dicho Lila era que, no sé si ahora seguro ha cambiado el reglamento, pero cuando ella me dirigió me había dicho que tenía que ser del mismo grado de lo que vas a tener. Que por ejemplo, te puede dirigir un licenciado, no un profesor, o un magíster. Claro, claro, claro. No, yo pues viste que dicen que si el director, no sé, como que en álgebra si te dirige Sonia es como repulenta. Y, Ojo con Sonia. o no, como que, que tengas como un director con cargo elevado que te facilita Claro, becas. no, con renombre. Claro, ahí está. Renombre, Sonia es como eso, repulenta. Entonces, claro, eso te. Sonia la Este, buscas en Google, está en todos lados. exacto. Sonia, sí, es re picante. Sí. Posta, ¿eh? Posta. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, cursé con ella lineal. Ah, lineal 2 hiciste. Sí, sí, sí. Sonia re picante. No Sí. parece. Yo Y no, Es no, re no, agudo. sabía como, tipo, no tuvimos clase con ella porque se había ido a un congreso en no sé dónde. Vive viajando, Sí, Sonia. sí, sí. Que Sonia la la pegó, habían viste. invitado. Sonia la pegó. Sonia es el Duki de la Claro. matemática. De la Sí. álgebra. Yo pobre la padecí, pero la padecí bien, pero la padecí. Porque justo cuando yo la tuve también en lineal 2, pero la tenía en la práctica. Ah, claro. Y habían dos prácticas. Una con Susana Vecino, que iban todos, Claro. Y sí. y otra con Sonia Es más Sonia, buena. Claro, es más buena, Susana. claro, y otra con Sonia, y había un chico que ahora está en Alemania, ¿sí? Que era muy bueno, y de la cual en esa práctica íbamos dos. No, era personal. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Justo tuvo un problema Susana y tuvo que dejar. Entonces se unificaron la práctica. Ah, claro, todo con Sonia. Y fueron todos a la de Sonia. Y claro, como a mí me habían tenido desde el principio, por ejemplo, en el parcial, cuando resolvían el parcial, hacían la muestra, entonces resolvían La y letra, decían, Sonia. no, bueno, esto hay que hacerlo así, asá, asá. Todos lo hicieron mal. Y me señalaban a mí, pero vos lo hiciste bien. Y Sonia me decía, sí, sí, vos lo hiciste bien. Yo topándome, porque todos me miraban con odio, así como diciendo, hijo de... Y pasa que vos ya ibas con Sonia. Igual la letra de Sonia no sabe cuándo es corchete, no sabe cuándo es paréntesis, no sabe cuándo No, es no, 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 es llave. que no se entiende hasta ella. Ella misma te dice, no, Sí, sí, perdonen, chicos. Sí. la letra que tiene Sonia. Pero Igual, todo el tiempo... ¿ustedes hicieron, Tomás, Ariel, ecuaciones diferenciales con Horacio? O sea, es totalmente lo opuesto a la letra. Sí, O sí. sea, qué hombre perfecto. Igual, Nada que ver, tipo, todo subrayadito, todo perfecto. Sí. Horacio y Patricia, los dos tienen una letra... Sí, Patricia también. Patricia es un amor. A Patricia la amo. Sí. Es más tierna. Te dan ganas de tenerla, no sé, de abuela, de madre, ¿viste? Quiero que. No sé. Sí, sí, porque es toda buena, es toda tierna. Sí, sí. Qué Bueno, ya son las 2. sí, yo me tengo que ir en método de ingeniería. Ah, terminé y salí a otra. Bueno, Sí, sí. Los lunes sí. 90 y pico de personas tengo en la otra. No, qué ganas. ¿Ya hicieron ecuación diferencial? ¿Le hicieron presencial? O sea, debo haber hecho con ustedes. no. No, 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 le hicimos Ah, Presente. mucho. la hice con David. Smirnov. Buen apellido tiene. Buen apellido. sí, sí. A mí me pusiste ahora, cuando hiciste la página, me pusiste Salomé. Juan Carlos Salomé me pusiste.
Salud. Decí No, que activé la edición y lo modifiqué, pero Salomé es el tema. Es el de Chayanne, Salomé. estaba viendo el Chayanne. Vaya que el ritmo te sobra. Claro, pusiste. Tiene swing. Sí, bueno. Bueno, lo dejo que me mudo a. Bueno, Nos vemos el miércoles. ver, Éxito vamos. con el final y al resto lo vemos el miércoles. Adiós. bueno. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chao. Chau, nos vemos. Chao, Ricardo.